Dentro de la unidad 1, uno de los objetivos era estudiar la liquidación de los intereses de demora determinados eh, por el texto refundido de la Ley de Contratos, así como por la Ley de Morosidad. Debemos diferenciar si se trata o no de una certificación de obras, porque las certificaciones de obras tienen determinadas especialidades que luego analizaremos. En este caso concreto, lo que estamos detallando es el cálculo de intereses de demora para una prestación de un servicio o para un suministro. En primer lugar, si os fijáis, tenemos el importe, he detallado el importe sin IVA. ¿Por qué? Porque sobre el IVA se pagarán intereses de demora de acuerdo con la doctrina de los juzgados, de acuerdo con la jurisprudencia, cuando el proveedor haya acreditado que por esta parte del IVA se le ha causado un perjuicio. Sabéis que el IVA es un impuesto especial, es un impuesto indirecto, es un impuesto donde hay IVA devengado, IVA soportado, y en lo que viene a decir la jurisprudencia es que de la parte del IVA se le pagará intereses de demora siempre y cuando acredite el proveedor que se le ha causado un perjuicio por haber ingresado el IVA en la en la agencia tributaria, en la Hacienda. Bueno, a punto y aparte del tema del IVA, es decir, en términos generales, por regla general, los intereses de demora los vamos a calcular por la parte de la factura sin IVA, y la primera fecha que debemos de tener en consideración es cuándo se ha prestado el servicio. Para ello tenemos que acudir bien si hay un acta de recepción por la prestación del suministro, bien si existe un albarán de entrega. En ocasiones, cuando se trata de prestaciones de servicios que son mensuales, servicio de limpieza, vigilancia, pues bien, sería el último día del mes al que se refiere la factura. Si se trata del mes de agosto, pues sería el día, el último, o del mes de junio, el 30 de junio, es decir, el último día del mes del que se trate esa prestación del servicio. A partir de la fecha de prestación del servicio, la Administración tiene 30 días para reconocer esa obligación. Igualmente, el proveedor tiene 30 días para presentar lo que es la factura, para presentar la factura en el registro administrativo. Evidentemente, la Administración va a reconocer la obligación una vez que tenga la factura. Si no tenemos la factura, de acuerdo con la normativa del texto refundido de la Ley de Contratos, no vamos a poder reconocer la obligación. Por lo tanto, la fecha de presentación de la factura también es un hito, una fecha que tenemos que es importante. Y el comportamiento va a ser distinto a la hora de determinar en qué momento se devengan los intereses de demora, según si el proveedor ha presentado la factura o no en fecha. Por eso hemos incluido el cálculo de si la factura está presentada en plazo. Si la factura no se presenta en plazo, es decir, si la factura se presenta 30 días posteriores a la fecha de prestación del servicio, por ejemplo, supongamos que fuese el 15 de octubre del 2014, en este caso, la Administración dispone de 30 días para reconocer y pagar la obligación, es decir, que el plazo del pago sería 30 días posteriores al 15 de octubre, es decir, el 14 de noviembre del 2014. Vamos a suponer que la fecha estaba presentada en plazo, estaba presentada con fecha 15 de agosto, del 15 del 8 del 2014. Pues bien, otra fecha determinante es en plazo en que la Administración ha dictado el acto administrativo de reconocer la obligación. Pues bien, si es distinto el plazo de pago según si el reconocimiento de la obligación se ha hecho dentro de ese plazo o no.
¿de acuerdo? Supongamos en este supuesto que siendo el plazo de reconocimiento de la obligación el 31 de agosto, la Administración ha dictado el acto administrativo de reconocimiento de la obligación el 20 de agosto. Pues bien, si estamos dentro del plazo, contamos 30 días desde el reconocimiento de la obligación. En este caso, serían desde el día 20 del 8, 30 días, el 19 de septiembre del 2014. ¿Qué ocurre si la Administración lo hace en un plazo posterior? Por ejemplo, supongamos el 15 de octubre del 2010. Bien, no van a ser 30 días desde el reconocimiento de la 30 de octubre del 2014. Bien, no van a ser 30 días, en este caso no está reconocido en plazo, no vamos a contar 30 días desde el 15 de octubre, sino que contaremos 30 días desde el último día que estaba en plazo para reconocer, desde el día 31 de agosto, en este caso el 30 del 9 del 2014. Bien, supongamos que lo hemos reconocido en plazo, el plazo de pago terminaba el 14 de noviembre del 2014 y 15 del 10, 15 lo ha reconocido la obligación el 15 del 16 del, vamos a poner por ejemplo el 19 del 8 del 2014. Está en plazo. Por lo tanto, son 30 días a partir del día 19 del 8 del 2014 y el plazo de pago es el 18 del 9 del 2014. Bien, y se ha pagado el 1 del 8 del 2016, con lo cual proceden el cálculo de los intereses de demora. Supongamos que lo hubiese hecho con fecha 25 del 8 del 2014. Bueno, aquí está en plazo y por tanto no procede la liquidación de intereses de demora. Vamos a volver al ejemplo, que se haya pagado el 1 del 8 del 2016. Bien, tenemos que liquidar los intereses de demora. Los intereses de demora se calculan aplicando la ley financiera de capitalización simple, es decir, el capital por el interés por el número de días dividido entre 365. Y no se capitalizan los intereses, es decir, no se pagan intereses sobre los intereses. Únicamente pagaríamos intereses sobre los intereses si tuviésemos una resolución y no se hubiese pagado en tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, de si se ha presentado una reclamación, se ha dictado la sentencia, pagan los intereses y estos no se pagan en el plazo, pues a partir de ese momento se pagarían intereses sobre los intereses. En este caso, en este ejemplo que estamos viendo, que estamos liquidando los intereses, de acuerdo con la reclamación que nos ha presentado el interesado, pues en este caso, ley de capitalización simple, pero tenemos que tener en cuenta que los intereses de demora son los establecidos en la ley de morosidad, y en la ley de morosidad se establece que es el tipo del Banco Central Europeo incrementado en 8 puntos. Y este tipo se variará de forma semestral. Por lo tanto, a la hora de establecer las fechas, tenemos que tener en cuenta los semestres de carácter natural. Es decir, si se inicia el día 18 de 9 de 2014, pondremos la finalización de ese semestre. Y aquí son semestres naturales. ¿Por qué? Porque el tipo de interés varía de forma semestral. Aquí en este caso, pues bien, no se han producido variaciones en los tipos de interés del Banco Central Europeo y era 8 puntos más el tipo de interés que se establezca o que resulte de los mercados, de acuerdo con el que establezca el Banco Central Europeo. Estaban en el 0,05, por lo tanto sería el 8,005 para estos periodos. Si os dais cuenta, bueno, y aquí la liquidación simplemente es el resultado de multiplicar el número de días por
el tipo de interés, es decir, capital pendiente por tipo de interés, por el número de días. Bueno, si os dais cuenta veréis, bueno, aquí es que en el 2013 va desde el día 1 del 1 hasta el 23 del 2. Bien, porque en el 23 de febrero se modificó la ley. La ley de morosidad en un principio establecía que eran 7 puntos básicos, pero desde el 23 de febrero son 8 puntos básicos más. Por eso veis aquí que del 7,75, como varía la ley, el día cuando entra en vigor la ley, que es el 24 de febrero, ya no es el 7,75, que sino es un punto, un 1% más, que es el 8,75. Pero con esta excepción, todos los demás siempre va a tener que ser semestral. Bueno, aquí en esta hojita de cálculo podéis comprobar cada una de las fórmulas. Recuerdo, por ejemplo, aquí pues hemos puesto sí y luego la fórmula para que me devuelva el valor que si se ha cumplido o no con la factura presentada en un plazo. Igualmente podéis ver, situándonos sobre la casilla, sobre la celda, podéis ver la fórmula que he introducido. En caso de que queráis introducir más fechas o unas fechas distintas, pues bueno, es un poco insertar, copiar, pegar, a efectos de poder establecer las fechas que consideréis oportunas. Bueno, espero que os haya podido ayudar y terminamos en este momento.